De los Estados Unidos, Richard Ford, con el periodista deportivo, en esta edición, con esta portada tan preciosa diseñada por Nuria Armengol y que describe muy bien la vida del protagonista. Richard Ford nació en 1944 en Jackson, en el estado de Mississippi, en los Estados Unidos. Estudió Derecho y después enseñó creación literaria en la Universidad de Princeton. A partir de 1981 se dedicó por entero a su carrera literaria. En 1986, esta novela, El periodista deportivo, le consagró internacionalmente y fue seleccionada por los críticos de su país como uno de los 5 mejores libros de los años 80. Richard Ford siguió publicando libros de relatos y otras novelas. Richard Ford obtuvo el premio Pulitzer por su novela El Día de la Independencia y en el año 2016 fue premiado aquí en España con el premio Príncipe de Asturias. Richard Ford es considerado uno de los autores norteamericanos más importantes. Y aquí, en la parte de atrás del libro, dice: una fulgurante metáfora sobre el hombre contemporáneo, extraviado en el laberinto de la cotidianidad y, sin embargo, capaz de superar los obstáculos más difíciles. Una disección poética e irónica de las terribles y diminutas odiseas que depara la vida. Bueno, y por una vez los editores de este libro dicen la verdad, porque este es un libro realmente extraordinario. Yo os quería decir, antes de comentar, de hacer la reseña de este libro, que yo no soy, digamos, un gran admirador de la literatura norteamericana. He leído a Paul Auster, a John Irving, a Philip Roth, a Don DeLillo, autores que sí he leído, pero que no me han animado a seguir leyendo sus obras. Me han interesado más otros, como por ejemplo John Cheever o Richard Russo. A un nivel superior me parecen, por ejemplo, los cuentos de Danny Prowse. Y a mí me parece que el autor más destacado de este grupo de escritores es Richard Ford. Al menos esta primera novela que he leído de él es extraordinaria en mi opinión. Bueno, y deciros que esta novela, El periodista deportivo, el personaje central de ella es Frank Bascombe, que al parecer es un alter ego del propio Richard Ford. Una historia contada en primera persona por su protagonista. Y vamos a ver todo de su vida, su biografía, sus actos, sus pensamientos, sus relaciones y su situación personal. Pero ojo, Frank Bascombe no es un narrador objetivo. Su modo de actuar ante la vida a él le parece correcta, a pesar de reconocer errores. Frank Bascombe tiene en general una buena opinión de sí mismo. Como os digo, es periodista deportivo y es una persona que se deja llevar por los acontecimientos. No hay una reacción causa-efecto en su actitud ante la vida. No se enfrenta a los problemas. Lleva a cabo una simple huida hacia adelante. No quiere comprometerse y cuando lo intenta, miente. Y los demás lo notan. El comienzo de la novela es muy importante. Vamos a ver a Frank Bascombe y a su exmujer, X, así la llama el narrador, que se reúnen en el cementerio porque es el aniversario de la muerte de su hijo mayor. Esta muerte, como os digo, es muy importante en el desarrollo de esta historia. Esta muerte, que en principio parece no afectar al narrador, a Frank Bascombe, a lo largo de ella es como una sombra. El propio narrador reconoce estar de duelo permanente. Tenemos, por ejemplo, en esta historia, de los personajes fundamentales, tenemos a X, su exmujer. Vamos a conocer su vida matrimonial y después sus vidas después del divorcio. Frank Bascombe aún tiene una incomprensible esperanza de rehacer su vida con su exmujer. Está también a continuación de la relación de Frank
con Vicky, una enfermera, la mujer con la que intenta rehacer u ordenar su vida. Pero Vicky sabe que a Frank le cuesta comprometerse, aunque diga lo contrario. Está, por ejemplo, Walter, menos que un amigo, simplemente un compañero de copas que le pide que le eche un cabo. Y hay otros personajes menores ante los cuales vamos a notar la dualidad de Frank, nuestro narrador, amado y respetado, incomprendido y despreciado. Esta novela trata temas muy diversos, como por ejemplo el del ser humano encerrado en la vida cotidiana, de la cual quiere huir, pero de la cual le es muy cómodo seguir viviendo de esta manera. Están las razones de un divorcio, incomprensibles para Frank, que no comprende que su exmujer le dijo basta. Están los hijos, y como os digo, Ralph, es su hijo mayor, cuya muerte está presente permanentemente. Y está lo que le rodea, una ciudad, Hadad, que parece un lugar agradable para desarrollar una vida familiar, pero que cuando no la tienes se convierte en un lugar lúgubre e inhóspito. Y como no, el mundo del periodismo deportivo, que le permite a Frank evadirse con los viajes y las entrevistas en este mundo. Y allí encontraremos al tipo triunfador, derrotado. Libro de ritmo pausado, lento, pero lleno de pensamientos, de lo que voy a hacer, de lo que me gustaría hacer, del por qué no quieren comprenderme a pesar de mi esfuerzo, de paisajes urbanos grises y fríos, en una primavera helada de sentimientos, de culpas de los demás, de no arrepentimientos. Es en cierta manera una confesión del propio narrador Frank Bascombe. Un relato extraordinario de la vida aislada en esas grandes urbanizaciones suburbanas de los Estados Unidos, que desde aquí, desde España, nos parecen idílicas, pero que en un instante se convierten en un mal sueño. Imprescindible por su sinceridad y por la manera en que está escrito, Ford nos muestra una historia completa, realista y sin moralina. Un libro para reencontrarse, como es en mi caso, con la literatura de los Estados Unidos. Bueno, pues más no os puedo decir que animaros a leer este extraordinario periodista deportivo de Richard Ford. Yo voy a seguir leyendo a Richard Ford. Lo que no me ha pasado con Philip Roth o Salinger u otro, sí que me ha pasado con Richard Ford, que me ha llegado, lo comprendo perfectamente. Me gusta cómo desarrolla esta historia. No os puedo decir más. Me parece extraordinario. Bueno, pues muchas gracias desde una tarde de Navidad en La Coruña. Muchas gracias.